Página 17. Griegos y persas, Herman Bengtsson, 1965. El mundo mediterráneo en la Edad Antigua 1. 1.3. El Imperio persa y los griegos alrededor del 520 a.C. Los tributos confluían en tesoros centrales en las residencias reales. El imperio solo se podía administrar mediante una burocracia instruida en todo hasta en el menor detalle y con auxilio de un idioma unitario. Al frente de la administración figuraba el azarápatis, en griego kiliarca, quien, en calidad de jefe de la guardia del gran rey, había ascendido a gran visir del imperio. Este alto dignatario, el primero después del rey, era propiamente, al lado del soberano, el regente del imperio. De los tesoros nos proporcionan una impresión interesante las excavaciones americanas realizadas en Persépolis. Aquí se ha encontrado la casa tesoro, Ganzaca, y, con ella, una gran abundancia, varios millares, de tablas de arcilla en idioma elamita, con liquidaciones de cuentas de entregas de suministro, que nos dan una visión directa de la actividad de la administración local. Por lo demás, el empleo del idioma elamita en Persépolis constituye un caso particular, que se explica por la situación de Elam y de su antiquísima cultura en el Golfo Pérsico. El idioma de la Cancillería real y, en general, el idioma de la administración del reino era el arameo, concretamente, en su forma particular de arameo imperial. Documentos en este idioma se encuentran aún en los rincones más apartados del imperio de los aqueménidas, en Elefantina, Alto Egipto, lo mismo que en Sardes y en la India también lo conocemos por la Biblia, donde aparece en algunos capítulos del libro de Esdras. Si bien había de ser utilizado exclusivamente por escribas de quienes no era la lengua materna, esto resultaba compensado, con todo, por el hecho de que ahora poseía todo el imperio un idioma unitario. Por otra parte, las letras tomadas de la escritura fenicia eran mucho más fáciles de aplicar a un material flexible, como el cuero y el papiro, que la escritura cuneiforme que, en el fondo, era y siguió siendo una escritura monumental. Si Darío introdujo o no en sus inscripciones monumentales una nueva escritura cuneiforme, es materia cuestionable, pero es lo cierto, en todo caso, que se guardó, por buenas razones, de utilizarla también para su empleo en la Cancillería. Incluso la mejor administración posee escaso valor si no logra llevar sus disposiciones en el tiempo más breve posible a conocimiento de los subordinados. Para la transmisión de noticias había en el reino de los aqueménidas un sistema de correo organizado de modo excelente, derivado probablemente de antecedentes similares asirios. A través de Asia Menor se extendía una serie de carreteras, por medio de las cuales estaban unidas sobre todo las residencias del gran rey, Susa, Persépolis, Ecbatana, con las demás partes del imperio. La más conocida es la llamada Carretera del Rey, que Heródoto ha descrito. Por ella se va de Sardes, en Lidia, a través de Capadocia, al Éufrates superior y, de este, al Tigris. Superando los pasos del Zagro, el trazado exacto no se conoce, llegaba la Carretera del Rey a la residencia de Susa. Mediante un cambio frecuente de caballos y mensajeros, podían recorrerse en un tiempo muy breve grandes distancias, del orden de hasta 300 kilómetros en un día, de modo que un mensaje no tardaba más de 7 días en llegar de Susa a Sardes. El sistema postal de los aqueménidas lo tomaron más adelante Alejandro y los diádocos como modelo, y también el cursus publicus de los romanos deriva, indirectamente, de los persas. Sin duda, la administración persa del imperio presenta también sus lados negros. En todas las satrapías tenía el gran rey su gente de confianza, a quienes el lenguaje popular designaba como los ojos y los oídos del gran rey y que recuerdan remotamente a los Misi Dominici de Carlomagno. Estos individuos habían de informar a su soberano de todo lo notable que observaran.
Dado que estaban directamente bajo las órdenes del gran rey, solían estar en relaciones tensas con los sátrapas y las autoridades locales. En términos generales, este sistema, típicamente oriental, era el más adecuado para favorecer la delación y socavar la moral y el celo de los demás funcionarios. Desde el punto de vista económico, las regiones del imperio de los aqueménidas se situaban a diversos niveles de desarrollo. Mientras en Asia Menor y en Babilonia, y en parte también en Egipto, existía la economía del dinero acuñado, otros países del imperio permanecían todavía en gran parte al nivel de la pura economía natural. Constituye un mérito indiscutible de Darío, que poseía para los asuntos de la economía dotes excepcionales, haber producido cierto cambio en este aspecto mediante la introducción de una moneda imperial. Se trata de una moneda de oro, el dárico, dareikos. Esta moneda contenía 8,42 gramos de oro y tenía el mismo peso de la estatera de Focea, moneda comercial griega de uso muy común. Por otra parte, su peso representaba la 60ª parte de la mina babilónica. El dárico, en el que el gran rey estaba representado como arquero arrodillado, esta es la razón de que en el lenguaje popular se designara esta moneda como toxotes, arquero, estaba, pues, en relación, por su peso, con los dos sistemas económicos más importantes del imperio. No cabe suponer que esto fuera puro azar. Al lado de la moneda de oro había otra de plata, de 14,9 gramos, que en babilonio se llamaba siklu y, en griego, siglos, ciclo. Sin embargo, Darío, al igual que sus sucesores, se quedó en esta reforma a medio camino. Porque es el caso que los reyes persas atesoraron en gran parte el metal precioso, lo guardaban en los depósitos de las residencias reales, sin el menor provecho para nadie. Es probable que se relacionen con esta política miope del atesoramiento algunas de las dificultades económicas que sufrió el imperio persa. Para pagar a sus mercenarios extranjeros, y entre estos en particular a los griegos, los reyes persas poseyeron siempre, y precisamente también en el siglo IV, dinero suficiente. El paralelo con Bizancio, cuya capacidad financiera influyó en no pocas ocasiones sobre el curso de la historia, se impone aquí espontáneamente. La suntuosidad y el poderío del imperio mundial persa encuentran su expresión más visible en las construcciones de los aqueménidas. Los primeros soberanos, ante todo Ciro I, habían residido en Pasargada. Allí existe todavía actualmente la tumba de Ciro el Viejo, que Alejandro Magno mandó restaurar. Forman un fuerte contraste con la muy sencilla forma de vida de Ciro el Viejo las construcciones suntuosas erigidas por Darío y Jerjes en Persépolis, que en realidad se llamaba Persai. Si se contempla allí la vasta extensión de ruinas, se percibe todavía, debajo de estas, la mano ordenadora del arquitecto. Persépolis, como la llamaban los griegos, no es propiamente una ciudad residencial, sino más bien un palacio imperial. En ella se encuentra, sobre el fondo grandioso de la montaña del Kuy-Ramat, un complejo entero de imponentes edificios, construidos en conjunto armónico, la Apadana, sala de audiencias, de Darío, su palacio, el palacio de Jerjes, la sala del consejo, la sala de las 100 columnas, el harén, que sirve hoy de sede de la expedición, y el tesoro. Todas las construcciones estaban adornadas con magníficos relieves. Las figuras que en estos aparecen, desde el gran rey hasta el último soldado y los portadores de tributo, están representados con la mayor precisión, y sus ropas y sus armas están reproducidas tan exactamente que sin la menor dificultad podemos identificar la procedencia étnica de la mayoría de las personas que allí figuran. Es particularmente célebre el relieve de la sala de las 100 columnas, se acerca al gran rey, sentado en un trono elevado, un dignatario que se tapa la boca con la mano. Aún hoy sigue considerándose cortés en Oriente no molestar a un superior con el propio aliento. Con la prosquínesis, postración, en cambio,
Este relieve recuerda modelos asirios, pero las construcciones se llevan a cabo con el concurso de numerosos pueblos del imperio. Así, por ejemplo, aparecen en la inscripción de Darío acerca de la construcción del palacio imperial de Susa no solo los babilonios y los egipcios, sino también los jonios y los carios de Asia Menor. Al pie del relieve real de Darío en Persépolis se han transmitido a la posteridad, en dibujos rayados, las cabezas de dos artistas griegos. Detrás de las grandiosas construcciones de Persépolis, no lejos de dicho palacio imperial, las tumbas reales en la pared rocosa de Naxir-Rustam y el gran relieve rupestre de Bajistán, junto a la puerta de Asia, no ceden en nada en cuanto a monumentalidad a aquellas. El relieve, compuesto de acuerdo con modelos orientales antiguos, muestra a Darío como vencedor del falso Bardilla y de los falsos reyes. Flota en la parte superior de la escena Ahura Mazda, que alarga al gran rey el anillo, símbolo del poder soberano. El investigador alemán Carsten Niebuhr fue uno de los primeros que trató de copiar la inscripción trilingüe, babilonio, antiguo iranio y elamita. La deslumbrante luz solar y la gran distancia le dificultaron en extremo la tarea, sin contar que entonces, en 1766, la escritura cuneiforme no se había descifrado todavía. Esto solo tuvo lugar el año 1802, en Hannover, por obra del joven profesor de instituto, Grotefend. Acerca del autor de estas construcciones y relieves, nada dice la tradición. Pero es lo cierto que fueron maestros en sus respectivos oficios, especialmente el arquitecto, a quien se debe el plano del Palacio Imperial. Tal vez fuera un maestro griego oriental quien con suma sensibilidad creó aquí una obra de arte incomparable, adaptada maravillosamente al espacio y a los alrededores. No lo sabemos. En todo caso concurren en el plano una noble amplitud de visión, una estructuración rica en significados y un sentido disciplinado del espacio, puestos totalmente al servicio, sin exageración alguna, de la obra a construir, de modo que las construcciones constituyen un reflejo de las mejores tradiciones del espíritu creador persa, que, aun habiendo absorbido muchos estímulos extranjeros, produjo algo propio y característico. Del espíritu del gran organizador y estratega Darío nos permiten percibir todavía un aliento sus propias inscripciones. Sin duda, la gran inscripción de Bajistán es en primer lugar un documento histórico, pero, en cambio, la inscripción funeraria de Naxir-Rustam da, ante todo, testimonio de la ética de Darío. En ella loa la bondad de Ahura Mazda. Por la gracia de Ahura Mazda es tal mi naturaleza que soy amigo del derecho y no soy amigo de lo malo. No me place que el desgraciado sufra daño por culpa del poderoso, ni me place que el poderoso sufra daño por causa del humilde. Lo que es justo, eso es mi placer. Hasta donde llegan las fuerzas de mi cuerpo, soy en cuanto guerrero un buen guerrero. Cuando aparece dudoso a mi discernimiento a quien deba considerar como amigo y a quien como enemigo, pienso primero en las buenas obras, ya tenga ante mí a un enemigo o a un amigo. Soy hábil en cuanto a las manos y los pies. Como jinete, soy un buen jinete. Como arquero, soy un buen arquero, tanto a pie como a caballo, y como lanzador de jabalina soy un buen lanzador, tanto a pie como a caballo. Y en cuanto a las facultades con las que Ahura Mazda me ha investido y que yo he tenido la fuerza de emplear, por la gracia de Ahura Mazda, aquello que he logrado lo he logrado con estas facultades que Ahura Mazda me ha conferido. No existe motivo alguno para dudar de la fe de Darío. Su confesión, al final de una vida larga y gloriosa, es al propio tiempo orgullosa y humilde. Darío es un rey que tiene plena conciencia de su alta dignidad. Lo que ha creado descansa sobre un fundamento firme, es la confianza en Ahura Mazda, que ha tomado al gran rey bajo su protección. Resulta muy difícil hablar de las creencias de los antiguos persas. Sabemos demasiado poco de su religión, de modo que todo comentario al respecto habrá de ser forzosamente más o menos cuestionable.
Sobre la religión de los persas resplandece el gran nombre del fundador religioso Zaratustra, pero sigue discutiéndose, todavía, en qué época debe situarse su vida. Vivió a fines del siglo VII o principios del VI, o corresponden sus obras a una época muy anterior. ¿Fueron los aqueménidas siquiera zaratustrianos? La llamada inscripción Daiva, de Jerjes, una inscripción fundamental de Persépolis, parece hablar en favor de esta hipótesis, y se ha aducido ante todo en tal sentido la presencia de la palabra Artaban en la inscripción, relacionándola con el concepto zaratustriano del RTM, que designa el orden divino de la salvación. Sea esto como fuere, lo cierto es que el pueblo persa adoraba deidades sin imágenes, a cielo abierto, de las cuales conocemos dos de tiempos de Heródoto, Mitra y Anaita. Un papel que nosotros apenas podemos penetrar es el de los magos, con cuya religión está enlazado el culto del fuego. Los magos ocuparon también un lugar importante en la vida política. Uno de los grandes arquitectos del imperio mundial persa es Darío, fue él, en efecto, quien imprimió al reino su carácter propio. No puede disimularse que en los colores brillantes se mezclan también sombras oscuras, que, además, cuanto más duraba el imperio tanto más sombrías se fueron haciendo. Indudablemente, la concepción persa del poder y de la relación del gran rey con sus súbditos es irreconciliable con la idea occidental y particularmente con la idea griega de la libertad. Para el gran rey todos los súbditos, cualesquiera que sean su condición u origen, son en última instancia esclavos, y no es ciertamente casual que en la tradición solo uno de los colaboradores de Darío adquiera verdadero relieve. Por otra parte, la vida del gran rey transcurre en aislamiento deliberado con respecto al pueblo, solamente los grandes y poderosos pueden verle de lejos en las audiencias. Sin duda, ningún soberano del mundo puede renunciar a la fuerza, pero una cosa es hacer uso de la violencia para realizar un ideal, y otra emplearla por pura crueldad. Nos horrorizamos, por ejemplo, al enterarnos de la forma inhumana en que Darío mandó mutilar a los falsos reyes y con qué perversidad hizo eliminar a Oretes, sátrapa de Sardes. Sin duda, a la muerte de Cambises, Darío se consideró sucesor legítimo de los aqueménidas, pero el que fuera o no el único que podía pretender tal cosa es cuestionable. Y, en términos generales, Darío procede probablemente con excesiva holgura de criterio, en sus pomposas inscripciones, al encontrar la verdad y el derecho siempre de su lado, y la mentira y la injusticia del lado de sus adversarios. Zaratustra había hecho de la lucha de la verdad contra la mentira la lucha inexorable de la fe contra su contrincante, lo que constituía un giro muy peligroso. Darío aplicó esta doctrina a la política, la desarrolló y llegó, finalmente, a legitimar el derecho del más fuerte. ¿Qué causas movieron a los aqueménidas a mostrar una tolerancia inconcebible en aquellos tiempos para con las religiones extranjeras? ¿Querían realmente Ciro y Darío distraer a los súbditos extranjeros de la vida estatal y facilitarles la renuncia al poder político concediéndoles en el terreno de la religión toda la libertad imaginable? ¿Era acaso esto lo que perseguían? No tenemos respuesta. A los griegos, en todo caso, tal libertad no les bastaba, y la prueba está en el levantamiento jónico que conmovió el imperio persa en una hora crítica, 500 al 499-494. Página 24.